Ya se están conectando aquí nuestros amigos que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a dar unos minutos, un minutito para que vayan entrando a la sala las personas que se anotaron para la conversación de hoy, de este ciclo de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Vamos a ver. Van entrando aquí. Bueno, hoy deberíamos decir Guten Morgen, buenos días, porque hoy vamos a tener una conversación muy especial sobre la inmigración alemana a Venezuela en este ciclo de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, que se ha llamado Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. Bienvenidos a todos los amigos que están conectados y se están conectando a esta conversación del día de hoy, en la que nuestro querido Tulio Hernández va a estar conversando con otro buen amigo, Carsten Todman. Quiero agradecer a Carsten su presencia hoy acá y en nombre de todo el equipo de la Fundación para la Cultura Urbana te enviamos un abrazo, nuestro agradecimiento y decirte que estamos muy complacidos de que estés hoy aquí con nosotros. Y bueno, yo sin mucho más preámbulo, le voy a dar la palabra a Tulio Hernández, que es el director, fundador de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas y el pitcher designado para este nuevo juego de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Tulio, play ball, la bola es tuya. Bueno, gracias, Diajanida. Gracias a todos. Como ustedes saben, esta es la tercera sesión del ciclo Venezuela, País de Inmigrantes, Gratitudes de Ida y Vuelta. Y ese concepto de gratitudes de ida y vuelta es una manera de reconocer dos cosas. La gratitud que sentimos los venezolanos por el aporte que han hecho para un desarrollo nuestro como sociedad, como cultura, las distintas migraciones que han venido, y la gratitud que sienten los inmigrantes por este país que los ha recibido generalmente con los brazos abiertos y con mucha capacidad de integración. Hoy vamos a tener de invitado a Carsten Todman. Carsten es, además de un buen amigo, y en mi caso personal casi familia, porque su compañera Luna Benítez es como mi hermana desde hace muchos años, pero Carsten es un personaje muy particular, yo diría que renacentista, porque no es eso que se pueden definir con un oficio. Es fotógrafo, es editor, es librero, es un activista cultural en permanente, ha hecho una carrera como editor notable a partir de su trabajo en Oscar Todman Editores. Calculo que debemos estar por una especie de 300 títulos publicados y desde 1994 comparte la gerencia con Luna Benítez, que además, yo debo decir, en estos últimos años es una editorial heroica, porque seguir publicando, además publicando poesía, en un país en donde ni siquiera hay gasoil para mantener las plantas de los hospitales donde se atiende el COVID, pues es un hecho estupendo. Carsten además ha publicado unos cuantos libros muy diversos. Recuerdo uno que no creo que haya sido muy bien conocido por todos, que se llama Todos Marchan, y es un libro de fotografías, porque Carsten pasó tiempo fotografiando a las marchas de los dos lados que durante mucho tiempo marcaron a Venezuela. Y recientemente Carsten ha publicado este libro, Dos Mundos,
que son sus memorias, que están muy marcadas por su condición de migrante, que como el nombre lo dice, emigrante de dos lados. Sin más vueltas, Carsten, bienvenido. Vamos a tener una conversación y quiero darte la bienvenida primero que todo. Querido Tulio, muchas gracias. Deseo agradecerle también la invitación a la Fundación para la Cultura Urbana y a Gabriela Lepage por su apoyo para estas entrevistas. Y bueno, a ti por haberme invitado. Y sobre todo a los que hoy nos acompañan, como parafraseando a Arturo Uslar, saludo a los queridos amigos visibles y invisibles en la pantalla. Y con Arturo Uslar Pietri ya llegamos a uno de los descendientes, descendientes de los primeros alemanes que han llegado a Venezuela, que el general Johann Uslar fue el comandante de los hannoverianos que fueron decisivos en la batalla de Carabobo. En ese tiempo también tiene cierta fama el señor Gottlieb Benjamin Siegers, que desarrolló, médico del Ejército Libertador, que desarrolló la Amargo de Angostura, que hoy en día se lo echamos los Cuba Libres. Saludos entonces a todos ustedes y gracias otra vez por la invitación. Bueno, Carsten, vamos a comenzar. Tú sabes que en esta cátedra yo practico un calentamiento, debateo. Yo hago de pitcher, lanzo a veces unas pelotas que son conceptos, otras que son música, y hoy voy a lanzar fotografía. Me imagino que tú sabes de béisbol y entiendes lo que estoy haciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo me acuerdo una vez, llevé a un amigo mío alemán a un estadio en Caracas, al estadio universitario, y él no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Y yo le empiezo a explicar cómo es el béisbol, y al rato él me interrumpe y me pregunta, ¿y todo el mundo que está en este estadio entiende lo que tú me acabas de tratar de explicar? Yo le digo, sí, mucho más que eso. Entonces, bueno, entonces no puede ser un pueblo, tiene que ser un pueblo bastante inteligente. Bueno, empiezo a lanzar pelotas. ¿Qué es esto que viene? Este es el anuncio. ¿Qué es no eso? veo pelota. No. Esa es la primera pelota. ¿Qué es eso? Estos son los conquistadores, los Belser. Sobre todo famoso es el Alfinger, o traducido al español Todeo, que es fundador de Barquisimeto. Y fueron, pues, vamos a decir así, no inmigrantes, pero sí los primeros alemanes de dejar huella en este país. Este es el amigo Alfinger. ¿Y este? Como este es, a mi parecer, el mejor embajador que ha tenido Alemania en todos esos países que él ha visitado. Es nuestro célebre Alejandro von Humboldt. ¿Y esto? Que vino aquí. No, termina. Bueno, que vino aquí en el año 1800 y celebró el nuevo centenario arriba en el Ávila. Sigamos con otra pelota. Aquí está. Este es Los Valles de Aragua, un dibujo de Ferdinand Bellerman, que hizo mucho
óleos y dibujos de la Venezuela de la época de 1800, los alrededores de 1800. Y esta es la hacienda San Mateo, que era propiedad de los Rivas Palacios. Y posteriormente, al Francisca Palacios casarse con el inmigrante Gustavo Folmer, se convirtió en la hacienda El Palmar, que hoy en día la conocemos como por el Ron Santa Teresa, ¿no? Y esto, Este es Francisca, que le decían cariñosamente Panchita Palacios Rivas, y al lado está Gustav Folmer, que recién llegado de Hamburgo, comerciante recién llegado de Hamburgo. y esto que tenemos aquí, este libro. Este libro son las memorias cuando Venezuela se independiza de España, España pierde el monopolio comercial y empiezan a llegar los primeros alemanes comerciantes de las ciudades hanseáticas, como es Lübeck, Hamburgo, Bremen. Los de Bremen mayormente se fueron para Colombia, mientras los de Lübeck y Hamburgo vinieron a Venezuela. Y este describe cómo los alemanes en el Táchira eran los comerciantes muy importantes y tuvieron una gran influencia en Táchira. También hay un bonito texto de Ramón J. Velázquez sobre ese fenómeno de los comerciantes alemanes y su influencia en San Cristóbal y en Cúcuta y en toda la zona del Táchira. Y en rubio. En rubio. Y este grupo tan elegante. Ese es mis bisabuelos. El señor mayor, medio calvo, es Berens, y la señora que está arriba es la Henriette Brown, y la que está en el centro es mi abuelita Clarita Berens, la última. Y esta señora tan bonita. Esa ya Clarita, a su llegada en Alemania, a los 16 años, su padre muere y su madre se vuelve a casar con el comerciante Obermann, que fundó con Blom, Obermann y Blom, uno de los primeros comercios en La Guaira, y ellos se van de Venezuela y emigran a Alemania de regreso, y Henrietta, la mamá de Clarita, se lleva a su hija menor para que termine sus estudios, y ahí se casa ella con un señor que se llamaba Richard Todman, que era representante de viñedos franceses, entre otros la viuda Clicquot. Una mujer muy bella y muy... Y este señor que parece que está en la guerra, pero parece que está de vacaciones. Este es mi padre, hijo de Clarita, que cuando terminó el bachillerato, el nuevo régimen lo obligó a hacer un año de trabajo voluntario. Después lo mandaron a hacer el servicio militar voluntario. Después le dijeron, usted es voluntario también para la Segunda Guerra Mundial. Y esto es poco antes de entrar a París, el ejército alemán victorioso en aquel entonces. Y posteriormente estuvo como prisionero de guerra, no tan voluntario, pero nunca fue voluntario, todo eso siempre contra su voluntad. Y pasó los 4 años de la posguerra en un campamento de prisioneros en Polonia, en las minas de carbón, a 1000 metros debajo de la tierra. Y esta casa y tan todavía bonita. ¿Ah? Esta casa tan bonita. Esta casa queda en la Blumenstraße y es de mi bisabuelo. Interesante que en esa misma Blumenstraße, y ahí se crió mi papá después del divorcio de su mamá con el señor Todman, y aquí en esa Blumenstraße en Hamburgo, casi enfrente, vivía la familia Goldschmidt, que tuvieron que abandonar su hogar
durante el régimen nacional socialista. Y en la inmigración, o en la fuga más bien, la hija menor, que era arquitecta, se perdió y terminó en un barco que la llevó a Venezuela, y hoy la conocemos como Gertrude Goldschmidt, que es la célebre Gego. Y ella vivía casi enfrente de esa casa de mis bisabuelos. Esta es Gego. Gego, sí. Y este grupo que pareciera que sale de un acto religioso de alemanes jóvenes. Tengo a Gego. Ah, bueno, mira, dice, gracias a mi bisabuelo y en la época de Guzmán Blanco, que se da la libertad de culto, se funda la Congregación Protestante Alemana en Venezuela. Y aquí este es el día de nuestra confirmación, y la iglesia que está en la Castellana fue diseñada por Dirk Bornhorst, el arquitecto también que hizo el célebre helicoide y el Banco de Venezuela en ¿Tú estás el aquí? centro de la ciudad. ¿Ah? ¿Tú estás aquí en esa foto? Sí, yo estoy atrás de la morena que tiene la Biblia. De esta. Detrás de eso, lo que se ve ahí, un poquito de pelo y dos ojos, soy yo. Ah, ok, muy bien. Ok, más abajo, al lado de la señora la muchacha que acabas de señalar, está Bettina Terhorst, mi primera novia. Qué bueno. Esto no sé lo que tiene que ver, pero eso es poliedro. No, porque quería hablarte del poliedro, pero ya tú lo hablaste, porque muy pocas personas saben que es una obra, primero una obra magnífica y de un arquitecto alemán. No, esta es de Jimmy Alco. No, yo lo que estaba diciendo que el helicoide es de Dirk Bornhorst, el arquitecto alemán, descendiente de comerciantes alemanes. El helicoide, ¿no? Sí, sí. No el poliedro. Me equivoqué de lámina, pero lo había estudiado y efectivamente es el helicoide, que ha sido de todo en la historia de Venezuela. Y esta foto... No la estoy viendo, pero ya vendrán. Mi mamá, que fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial, hacía muchas guardias nocturnas y también era enfermera en la clínica Fleury y Cuello, en La Pastora. Y durante sus guardias ella leía mucho de libros que se mandaba un tío de mi papá, y después lo revendía en la colonia alemana. Y entonces a ella le pareció que era necesario una librería alemana, y convence a mi papá a fundar la librería alemana en la sala de una quinta en Las Palmas, cuyo también ahí éramos vecinos de los Ossold. Y Hanny Ossold, y yo nací en ese mismo año, y Hanny Ossold me tenía que cuidar como bebé, que era vecina nuestra. Y esa es la librería. Okay. Y esto... La foto anterior es la de la inmigración en el barco, mis padres viniendo para Venezuela. Y cuando llega a La Guaira, mi papá pone cara de desesperado porque no era el paraíso que le habían descrito sus hermanas y su mamá. Y entonces mi mamá agarra el maletín de mano y lo tira al mar y dice, mira, no hay vuelta para atrás, aquí nos quedamos. Y aquí esto, para cerrar. Ok, esto es uno de los primeros libros que ya había hecho varios libros con Carl Weidmann con su fotografía sobre la Gran Sabana. Y este es el primer libro que yo hice junto con Álvaro Sotillo, que yo podría decir que Álvaro Sotillo es más alemán que yo. Es un exacto y un preciso y un puntual que, bueno, verdaderamente me ha siempre sorprendido. Gran amigo Álvaro Sotillo. ¿Y Weidmann? Weidmann lo conocí haciendo mi primer libro, que se llamaba Fascinante Venezuela, en el 74, que usé unas fotos de él sin permiso. Entonces él llegó a la librería y a mí me dio mucha pena. Alguien me habían facilitado la foto,
pero yo no tenía ningún contacto y me dio mucha pena cuando él entró. Él dijo, no importa, con tal que me hayas publicado las fotos, yo estoy contento, pero lo que quiero decirte, vamos a hacer otros libros también, y esta vez trátame como fotógrafo, como el autor. Y de ahí establecimos una amistad que llegó hasta su muerte a los 84 años, que todavía a los 83 se veía que estaba en el Amazonas. Something happened, ahora está bien. Bueno, este fue el calentamiento más largo que hemos tenido. Pero es que ver fotos familiares es una cosa siempre muy agradable. Ahora, sí. Carsten, tú tienes que entender que la mayoría de los que asistimos a estos eventos no sabemos nada de la migración de la que estamos hablando. Entre otras cosas, porque para los venezolanos era tan natural estar con alemanes, franceses, portugueses, chinos, colombianos, que no nos preocupábamos por saber lo que cuesta y lo difícil que es la migración. Yo confieso que ahora me avergüenzo, ahora que me ha tocado emigrar, que yo pensaba que toda la migración era un acto de felicidad. Qué chévere irse a otro país. Yo quisiera, Carsten, para empezar, que nos cuentes, ya dijiste que Alfinger y los Bélsares no eran unos migrantes, sino unos colonizadores. Pero cuéntanos, como más o menos te he escuchado en otras oportunidades, ¿cuáles son las oleadas? ¿En qué momentos y qué tipos de migraciones son las que han venido de Alemania desde el siglo XIX? Comencemos con la primera que tú me dijiste. Sí, la primera oleada llega, como ya lo mencioné, después de la Guerra de Independencia, que España pierde el monopolio y las casas comerciales de Hamburgo y Lübeck, de las ciudades hanseáticas, envían sus comerciantes a buscar oportunidades en Venezuela. Entre esos comerciantes llegó el señor Gustav Vollmer, que se casó con la Francisca Palacio, que ya mencioné también, y él, en el quinto parto, Panchita se muere y Gustav Vollmer le pide a su hermana que se venga de Hamburgo y que lo ayude con los niños. Entonces en eso llega mi bisabuela a Venezuela y se casa con el boticario Brown, que tenía una botica en el centro de la ciudad, que vamos a decir que fue la piedra fundacional de lo que hoy es Laboratorio Berens. Después viene siempre también con Emma Henrietta, tiene una hija que se casa con Berens, y él fue cónsul alemán por orden del canciller Bismarck. Y en 1800, empezando Cipriano Castro, termina, y la época entre Guzmán Blanco hasta finales de Cipriano Castro. Y ahí también, pues, él fue uno que alertó mucho contra el bloqueo, del bloqueo que le hizo Francia, Alemania e Inglaterra a costas venezolanas. Total que eso sería como la primera oleada, ¿no? Hay una que viene con el gran ferrocarril. Eso sería la segunda oleada, porque es la primera vez que no llegan comerciantes a Venezuela, sino también, más bien del sur de Alemania, de la zona industrial alemana, del Ruhr y de tal. Llegan también ahora ingenieros y técnicos que construyen el gran ferrocarril alemán que va de Caracas hasta Puerto Cabello. Ese ferrocarril costó una fortuna y dejó endeudado y casi quebrado al gobierno de Guzmán Blanco, deja las arcas de la nación completamente vacías con ese proyecto, y el otro que era el ferrocarril inglés, que era Caracas, La Guaira, y después los telégrafos, que eran los franceses. Y como Cipriano Castro se negó a pagar esas deudas, esos tres países, acompañados de Italia y México, bloquean las costas venezolanas. Entre ellas, los alemanes les tocó bloquear a Puerto Cabello.
Y ahí leí una carta una vez de mi bisabuelo Berens, muy divertida sobre cómo fue el bloqueo de Puerto Cabello, que el Fortín Solano fue bombardeado durante 8 horas por los barcos alemanes, y una de esas balas cayó en el jardín de los Gramsci, cuando Ida Gramsci era una niña, la poeta esa famosa. Así que esa es, con el ferrocarril alemán, la segunda oleada, ¿no? La tercera. La tercera es, ¿dónde estoy? La tercera es la de antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos alemanes tuvieron que abandonar Alemania, obligados por el régimen nacionalsocialista, y muchos llegan a Venezuela, entre ellos, por ejemplo, ya la mencionada Gego, también Roland Matis, fundador del Seguros Caracas, y una de las empresas que la convirtió en una de las empresas de seguro más grandes de habla española. Y después viene la otra, lo que hay ya de la posguerra, en la cual vienen mis padres. Mi abuela regresa a Caracas, donde había nacido, porque tenía aquí le esperaba una herencia. Mi abuela siempre era muy buena en heredar dinero, y llegan, mis padres se deciden a venir a Venezuela y hacer futuro aquí. Y esa es la cuarta oleada, ¿no? La última. Lo que viene ahora, pues, es que en vez de los alemanes emigrar para acá, ahora nuestra generación de relevo está emigrando otra vez y en la otra dirección, regresando pues a los orígenes de sus padres. En la reunión con Sonia Chocrón sacamos la cuenta que de 40.000 almas que habían judías en los 80, en este momento apenas quedan 6.000. ¿Hay algo el cálculo de lo alemán? Mira, muy parecido, fíjate tú, de los 43 bisnietos de Clarita, de mi abuelita, solamente 3 se encuentran en Venezuela y los otros 40 se han ido a diversos países, pero a Estados Unidos, para México, pero la mayoría ha regresado a Alemania. Eso solamente en nuestra familia, o sea que los 2 hijos míos tampoco están aquí en Venezuela, están en Alemania. Y eso es, yo creo que una de las cosas más dolorosas y más dañinas que le ha pasado a este país, ¿no? De perder ese talento que nosotros criamos y adelantamos, que se haya perdido para la nación. Carsten, te voy a leer una frase, tú me dices de dónde la saqué y me dices quién la dijo y qué significa. La frase dice, es una mujer: yo sobreviví 2 matrimonios y sobreviví 2 guerras mundiales. No me pregunten qué es peor. Eso fue mi abuelita Clarita, que tenía siempre una frase muy bonita. Y me acuerdo cuando yo era medio izquierdoso, ella me dijo en otra oportunidad: Carsten, yo he vivido con real y sin real, y créame que con real es más sabroso. Además, cuando yo le pregunté que cómo fue eso de la Segunda Guerra Mundial, y me decía: horrible, Carsten, no había mantequilla. Pero cuéntanos esa historia, o sea, ¿cómo es ese triángulo entre migración, 2 guerras mundiales y 2 matrimonios? Ok. Ella se casa en la primera nupcia con Richard Todman, y después y con él tiene 4 hijos. Y con él, Richard Todman fue
alto oficial en la Primera Guerra Mundial. Y ella tuvo que pasar toda esa guerra mundial esperándolo, y también después con muchos problemas de hambre y de fastidio. Y entonces ella, viene la depresión, la devaluación esa que hubo en Alemania, parecida a la que tenemos nosotros ahora en Venezuela. Y ella, Todman no puede ya no mantener los altos gastos de Clarita, a los cuales estaba acostumbrada Clarita. Y entonces Clarita decide divorciarse y casarse con el señor Schirnberg, que era gerente de la Casa Blom, estaba de visita en Hamburgo, y era un hombre muy adinerado, y él fue la que la convenció. Bueno, él muere durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, muere Schirnberg de cáncer, y ella regresa a Venezuela para retomar los negocios y la fortuna que Schirnberg había dejado aquí en Venezuela. Esas son las dos guerras y sus dos maridos. O sea que tú has insistido en la idea de que tu familia y varias migraciones alemanas y tú mismo han vivido entre dos mundos, así se llama tu trabajo. Y hay citas una frase de Thomas Mann: vivo entre dos mundos y no sé en cuál estoy en casa. ¿Cómo se siente y cómo se vive eso, Carsten? ¿Y cómo lo han vivido y cómo crees tú que lo ha vivido la comunidad alemana? Si estamos frente a dos culturas que parecieran ser antípodas, una que tiene fama de rigurosa, memoriosa, puntual, laboriosa, y otra, la venezolana, que tiene fama de laxa, gozona, impuntual. ¿Cómo se vive en medio de estos dos mundos? ¿Cómo lo has vivido tú y cómo crees tú que lo ha vivido la comunidad de migrantes alemanes? Este es un libro que yo edité que se llama Herencias y Parentelas. Es para los 70 años de la Asociación Cultural Humboldt. Y es una compilación de textos de alemanes en Venezuela, de descendientes alemanes en Venezuela, una compilación elaborada por Karl Crispin. Y en el texto de nuestra querida Solveig Hogenstein, yo creo que ella sintetiza esto en el siguiente párrafo muy bien. Lograr una síntesis entre dos culturas es una tarea de vida. En la adolescencia, el saber a cuál cultura se pertenece es una decisión que representa un profundo conflicto. En esa etapa de la vida tenemos la necesidad de pertenecer a un rebaño definido. Creemos que debemos decidir entre lo uno o lo otro. En la etapa de la individuación, alrededor de los 30 años, un conflicto existencial deja de serlo cuando se descubre interiormente la capacidad de integración de los opuestos, con sus contradicciones, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. El hallazgo es entonces la pertenencia a ambos mundos, configurando una unidad tan llena de antagonismos y riquezas como los que vive en el interior de cada ser humano. Entonces yo creo que esa es la mejor respuesta que yo te puedo dar sobre cómo tratamos de vivir en dos mundos. Me llama la atención, no lo sabía, que la librería alemana empieza por tu mamá y por un oficio de enfermera, de guardias nocturnas y de reventa de libros. Sí. Ahora, ¿cómo entra el joven Carsten Todman en este mundo? ¿Cómo decide quedarse en el mundo de los libros, ya no solo como librero, sino como editor? ¿Y cómo
esos dos mundos le marcan, porque una buena parte de tus libros, a ver, La Gran Sabana, no sé si Los Llanos es tuyo, el de Belper. Ya no, sí, cómo no, es mío. Fascinante Muy Venezuela. orgulloso, sí, sí. Y en tu libro de Dos Mundos, se nota que eres un viajero empedernido, como pocos venezolanos. Entonces, cuéntame un poquito del trabajo del librero, del librero emigrante, porque también te metes como el que acabas de mostrar, con otros temas de lo alemán y con temas universales como cosas del budismo zen y con temas políticos fotográficos. ¿Cómo es ese proceso, Carsten? Sí. Bueno, mira, yo nací el mismo año que fundaron la librería. Nací en la clínica Frederic Cuello, ahí en La Pastora. Y entonces, toda mi vida, la librería ha estado en el piso inferior de la casa, en primera planta, y ahí se movía todo el mundo, la librería. Yo después ya como joven trataba de pasar por la librería sin que me descubriera mi papá y me mandara a hacer algún recado, a limpiar algo, ordenar algo, arreglar algo. Pero sí leía mucho, pero no quería ser librero por nada en la vida. Yo quería trabajar en el llano, más bien tomar una carrera de ganadería. Pero mi papá me hizo una trampa, y que es muy largo contar, pero está bien explicada en el segundo tomo de Dos Mundos, que me enrolló en un aprendizaje en una gran editorial alemana que se llama Rowell. Y ahí terminé haciendo un aprendizaje y la gente con la cual empecé a trabajar me empezaron a entusiasmar por el oficio y empecé a encontrarle un gusto a ese oficio. Después hice varias pasantías y después un posgrado en la Escuela Superior del Libro en Frankfurt, y después regresé a Alemania, a Venezuela, y empecé a trabajar con mi padre en la librería, y aplicando pues la modernización de la librería con lo que había aprendido en Alemania. Pero la vida del librero, no, eso de estar ahí siempre presente, de las 9 de la mañana hasta la 1, de las 3 hasta las 7, y hasta los sábados, eso no me gustaba tanto. Y convencí a mi papá de hacer ese libro Fascinante Venezuela, que fue el primero, y que yo había conocido Venezuela como muchacho durante tantos viajes que habíamos hecho por todo el país. Yo dije, tomando fotos de todos esos sitios, yo podría hacer un libro, porque no existe un libro de fotografías de Venezuela. Y yo creo que puede ser un buen mercado. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? En el 74. Okay. Y después, bueno, empecé con una colección de libros bolsillo, pero vi que no podía competir contra las casas españolas ni con el Estado, que tenía Monte Ávila y tal, y daba grandes adelantos a los autores, y yo no podía dar adelantos. Yo tenía que moverme comercialmente, yo no tenía el apoyo de una editorial española, ni el apoyo del Estado venezolano. Y entonces poco a poco empecé a buscar otros huecos, otros campos. Y por una casualidad de la vida, hice un libro sobre orquídea que solo logré vender y entregar a la Fundación Polar. Entonces, durante varios años hice el libro de fin de año como obsequio de la Fundación Polar. Y le agradezco mucho a la señora Mendoza y a toda la gente que me apoyó dentro de la Polar por esa gran ayuda. Hiciste un libro para la Polar. Hiciste un libro. Disculpe. Perdón. ¿Hice un libro qué? Para la Polar, que ha marcado
una especie ha definido la presencia, la interpretación de Venezuela como país de inmigrantes, que es un libro con un texto de José Ignacio Cabrujas, donde él muestra la locura que somos. ¿Cómo hiciste ese libro? ¿Cómo lograste sacarle eso a Cabrujas? Mira, no fue nada fácil. Cabrujas siempre muy simpático, siempre me recibió con mucha amabilidad, pero no escribía nada. Y como yo iba y fastidiaba, al final se negaba, que le mandaba a decir a la criada que él no estaba, ¿no? Pero yo le decía a la criada, no se preocupe señora, que yo paso y yo lo espero, y entraba. Y ahí lo conseguí escuchando a Wagner, acostado en el sofá con los ojos cerrados y escuchando Wagner. Me senté en la poltrona y esperé hasta que terminara el Tannhäuser, y se levanta Cabrujas y dice, vamos, que no haya escuchado yo este alemán antes, yo podía haber escrito unas telenovelas mucho mejores. Mira, y tú vas a seguir fastidiándome. Yo le digo, oye, Cabrujas, vale, tengo que hacerlo, necesito ese texto. Bueno, ya que tú me contaste tantas cosas, chico, algo vamos a hacer. Siéntate aquí y yo lo escribo en la máquina. Y en una cosa de media hora escribió ese texto. Y yo lo quería agarrar y me dijo, no, vamos a donar. Tú te vienes mañana y yo te lo entrego. Déjame revisarlo mañana y yo lo pongo como Dios manda. Y al día siguiente, efectivamente, me entregó el texto. Y yo pensé que ese texto no iba a servir para nada, porque así, escrito en 3/4 de hora. Y cuando la señora, la criada, me entrega el sobre, lo primero que hago es sentarme en el carro, abro el sobre, saco el texto y leo aquel ensayo que uno, bueno, como tú mismo dijiste, no tiene falla por ningún lado, es sensacional. Miles de veces citado, pero mira, nos está acabando el tiempo y nosotros aquí somos rigurosos. Nos hemos metido alemanes también. Entonces, te quiero preguntar algo. Para mí, la colonia, la migración alemana es atípica en el contexto de las migraciones de Europa Occidental, de los italianos, de los españoles, de los portugueses. Es una colonia que no es tan numerosa, es una colonia más o menos homogénea en términos de clase, y es una colonia que tiene una clase media con una gran capacidad de creación intelectual y artística. ¿Tú compartes esa tesis? Y si la compartes, ¿me podrías dar algunos ejemplos que tú creas de personas que son significativas de eso que estoy diciendo? Sí, bueno, mira, para estar en la literatura, que podría, ya que ese es mi peso, pues, ¿no? Está Ida Granco, está Elizabeth Schell, está Verónica Yafé, ahora nuestra generación, Annie Osso, Claudia Siri. Es impresionante como estos de origen alemán han logrado expresarse de una manera tan perfecta en su poesía en castellano, ¿no? Porque hay entre el alemán y el español hay una diferencia abismal, no tienen nada que ver el uno idioma con el otro, ¿no? Y como decía Mark Twain, aprender alemán es cosa de imposible, eso no lo puede hacer nadie. Después, bueno, tenemos a los arquitectos, ¿no? Que también han dejado huella, como Dirk Bornhorst, Neuberger, el arquitecto Beckhoff, con su apartamento, Klaus Häufer, que hizo el Hotel Maracay en la época de Conauto. Y bueno, en la medicina tenemos a los patólogos alemanes, Rodolfo Jaffe, que funda la patología en Venezuela, y Karl-Heinz Alfelder, de la Universidad de los Andes, importante patólogo y uno de los alemanes venezolanos que más publicaciones tiene en su haber, ¿no?
En la arte tenemos a Luisa Richter, tenemos a von D'Angel. Bueno, seguro que estoy dejando fuera un sinfín de personajes, y Gego, claro, también, ¿no? Pero es impresionante cómo esa colonia que vivía en un tipo de isla, si se quiere, porque aporta aporta al país estas personas y su trabajo. Karsten, ¿me permites algo? Sí. Esta es Hani Osot, Sí. fotografiada por Vasco Cinetar. Y Sí. quiero leer este poema. El estanque. Mi infancia es hoy un gran estanque, donde me miro en su fondo verde líquen, piedras alcanzadas por el musgo, peces de rara y brillante especie. Yo hundo allí mis manos y agito las aguas para alcanzar una sombra siempre evanescente. El estanque me devuelve el cielo, las nubes, cielo y tierra en él se besan, confluyen. Yo dibujo allí una imagen, la sueño, mas no la alcanzo. Me parece un poema que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de las imágenes, las identidades, y quería recordar a Hani, que además tuvimos la oportunidad, muchos, tú, Luna también, de conocerla y de tenerla cerca. Ahora te quiero dar un salto. Esta migración de la que hemos hablado es una migración muy urbana, muy ilustrada, muy emprendedora económicamente. ¿Cómo queda eso en relación, por ejemplo, a la colonia Tovar, que fue durante mucho tiempo, en términos turísticos y en términos simbólicos, como lo más presente de Alemania en Venezuela? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se relaciona esa migración rural, productiva, con la otra migración? Mira, ellos tienen poco, ellos era una colonia incluso para la colonia alemana, era una colonia aparte, ¿no? Ellos vienen en la época de Páez, los trae Codazzi con grandes promesas y los abandonan en las montañas de Aragua. Y la gente vivía verdaderamente entre ellos y solo, casi no tenían contacto ni con los alemanes ni con Venezuela. Aún así, mi bisabuelo varias veces, por razones políticas, tuvo que huir y se escondió en la colonia Tovar. Porque casi nadie la conocía, nadie sabía que había ese poco de alemanes que son de la Selva Negra, que no son, como mencioné, las casas comerciales, ellos más bien eran campesinos de la Selva Negra, como mucho más tarde en el proyecto de Turén y los campos de arroz, que también se vino un gran grupo de agricultores alemanes a sembrar arroz y darle los campos de arroz Ahora eso, las dos, tanto Turén como la colonia Tovar, son muy aparte, eran islas aparte de la colonia alemana, y no fue hasta que se hizo la carretera que alemanes, para recordarse, para disfrutar el clima y abrieron más contacto con la colonia Tovar. Karsten, nos queda poco tiempo. Sí. Tú eres medio artífice el editor de una de las novelas fundamentales para mí de la transición del siglo XX al XXI venezolano. Es la novela de Francisco Zuñiaga que se llama La otra isla. Sí. Esa novela trata
de un alemán enamorado de una mulata que se va a Margarita y en Margarita se vuelve loco, se enamora, se fascina por los gallos, cosa que es poca alemana. Y descuida su amor, que también se enamora de alguien local. El hombre termina muerto y la novela termina siendo la investigación de una muerte. A mí me parece que eso es un pretexto de Zuñiga para hacer una sociología de un lugar tan particular como Margarita, y que para poder comprender a Margarita elige la antípoda de un alemán. Y hay una frase que yo quiero que tú me digas qué piensas de esto. Así empieza el libro. No sé pronunciarlo, me lo corriges. Dieter Schlegel se acercó a la baranda. Observó por un largo rato el paisaje marino que tenía enfrente y concluyó que el Dios creador de aquel pedazo de naturaleza no podía ser alemán. El Dios que dio origen a ese espacio no tuvo escuela ni siguió método alguno. Carecía de un sentido armonioso de la composición y era evidente que privilegiaba sus caprichos por encima de cualquier principio estético. Debió tratarse de una deidad caribeña que arrebatada por algún delirio tropical de los tiempos cuando el arte no existía, compuso un paraje hermosamente absurdo. El mar, el cielo y hasta el olor del aire azules, aunque no del mismo tono. El corte que hizo para separar el marino del celeste era nítido, abrupto y tan interminablemente recto que quien lo mire no tiene más remedio que volver a creer que la tierra es plana y termina como cortada con una navaja en la línea del horizonte. Bueno, un buen día Francisco me llevó esa novela a la librería y entonces Verónica, la sobrina de Luna que trabajaba con nosotros, me dice, mira, ahí viene un señor que entregó unos manuscritos que debes leerlo. Y yo, ay, no, mira, yo verdaderamente no, eso no tiene sentido. Déjame verlo. Entonces veo y cuando leo Dios no es alemán, digo, bueno, déjame llevar esto para la casa a ver si lo leo en una oportunidad. Y pasó bastante tiempo y un buen día no tenía nada que leer y yo digo, caramba, pero, ay, ahí está el manuscrito, déjame leer esto. Pero seguro que eso no pasa en las primeras 5 páginas. Y cuando leo esas páginas como las que tú acabas de leer, yo dije, caramba, esto es una de las más grandes, uno de los mejores textos que yo he podido tener entre manos. Y llamé a Francisco. Y dije, Francisco, perdona que haya tardado tanto, seguro ya tendrás otro editor, pero en todo modo te quiero felicitar por esa novela. Y me contesta Francisco, caramba, alemán sinvergüenza, tú eres, te iba a dar esta semana y si no me correspondía, te iba a mandar, entonces, bueno, las palabras margariteñas correspondientes. Total que nos encontramos, decidimos editar la novela y como tú dices, yo creo que es una novela muy importante y Francisco Zuñiga es un gran amigo también. Esa es una de las grandes ventajas de mi carrera de editor, esas amistades con gente que surgen de la nada y terminan siendo amistades de larga duración como la que tenemos nosotros dos. Carsten, una pregunta. ¿Tú has sentido en Venezuela alguna vez xenofobia o alguna discriminación por extranjero? ¿O recuerdas a alguien de tu comunidad o de alguna comunidad extranjera algún tipo de rechazos de estos que se generan todo movimiento migratorio en el planeta? Y aparte de una anécdota que puedo contar,
En verdad ha sido todo lo contrario. El tener aspecto de alemán me ha facilitado mucho la vida. Curiosamente la gente piensa que por ser alemán uno es más serio que su compatriota, y en general siempre te abren primero las puertas para ver por dónde tú vienes antes de cerrarte. Una vez tomando fotos para el libro de marcha que tú comentaste, Chávez enterró en el Panteón una tierra que consiguió por ahí y dijo que eran los restos de Guaycaipuro, y había un sinfín de indígenas frente al Panteón celebrando esa entrada de Guaycaipuro al Panteón. Y yo tomaba fotos y de repente un indio muy tomado se me acerca gritándome violentamente: ¡Gringo! Y cuando ya veo el indio viniéndome encima, yo podría controlarlo por mi tamaño, yo era mucho más grande, pero él no estaba solo, había como 200 indios más. Entonces yo le grito: un momento, nada de gringo, alemán. Y él me mira, se sorprende: alemán, alemán amigo, y me abraza. Menos mal que nunca supo de los versos. Bueno, Karsten, te agradezco mucho esta conversación en este tono casi de sala, de casa, de barra, y vamos a pedirle a Díaz Anida que nos ayude con una o dos preguntas. Hay muchas preguntas sobre dónde conseguir los libros que has mencionado, muchas inquietudes, pero dejamos que sea Díaz Anida quien nos ayude. Karsten, sería bueno que, como dice Tulio, dijeras dónde pueden conseguir tus libros, los 2 tomos de los libros, del libro de tus memorias, dónde se puede conseguir el libro de la Asociación Humboldt, dónde se pueden conseguir los libros que has ido nombrando, porque el chat está lleno de esas preguntas: ¿dónde podemos conseguir los libros? Ok, se puede conseguir en el Buscón, en el Paseo de las Mercedes, y también en Cálatos, en Los Chorros, o llamar a la propia editorial, y aquí tenemos también unos ejemplares que podemos vender. También existe la posibilidad, estos libros son impresos por demanda, lamentablemente no los he podido imprimir aquí en Venezuela, y se pueden conseguir todos en Amazon, que uno los pide y Amazon se los hace llegar en 2 o 3 días. Esos 2 libros, tanto el primer tomo como el segundo tomo, que el segundo tomo trata de ya mi formación editorial, se consiguen en esas librerías, en la editorial y en Amazon. Además, para los 50 años de mi trabajo editorial, o desde que trabajo como librero, he publicado una geografía literaria, que es esta, en el cual están los textos que han acompañado los libros de fotografía de gran formato, de un formato más leíble, más simpático para las manos, entre los cuales también está el texto de Cabrujas, de Garmendia, de Arraiz Luca, de Francisco Zuñaga, de Fernando Servigón, y un sinfín de autores que yo he publicado durante los 50 años. Díaz Anida, ¿crees que es posible una sola pregunta? Claro que sí, Tulio. Sabes que somos puntuales pero flexibles. Karsten, aquí José Álvarez Cornet, de la Comunidad Científica Venezolana, habla del impacto de los científicos alemanes en Venezuela. Dice que su impacto es inmenso, que ese es otro tema de estudio, que es fundamental el aporte de los alemanes a las ciencias meteorológicas y a las ciencias químicas. Y comenta que él estudia a los alemanes en Venezuela en el siglo XIX, en particular
a los relacionados con la ciencia, tecnología y educación. Quizás luego le podemos dar tu contacto porque está tras la pista de unos datos para su investigación a partir de un decreto, un mensaje al Congreso que Antonio Guzmán Blanco dio en 1875, donde decía: para la formación de buenos preceptores he solicitado por medio del cónsul de la República en el Imperio Alemán 10 profesores que están llegando ya. Ahí hay otra historia sobre la inmigración alemana que parece muy interesante. También Álvaro Pérez recuerda a la médico, empresaria y cineasta Inga Steinfort, se pronuncia así, de Goetz, que hizo la segunda expedición privada que remontó las fuentes del Orinoco, que registró, filmó a la etnia Yanomami. ¿Tienes más, digamos, anécdotas sobre las expediciones de los alemanes al sur de Venezuela? Bueno, Weidmann también ha vivido con los Yanomami durante 6 meses, pero la doctora Inga Steinfort de Goetz sí ha viajado continuamente a lo largo de su vida al Amazonas, y como tú decías, fue partícipe de la expedición a los orígenes del Orinoco. Otro gran botánico, y en ese sentido no hay que olvidarse de él, pero no es completamente alemán, sino tirolés, o sea, de nacionalidad italiana, es Otto Huber, pero todo su trabajo y su carrera lo hizo como en el idioma alemán. Después tenemos a Vareski, el gran botánico también y ecólogo, sobre técnica, tecnología, ingenieros, seguro que los hay, pero no se me ocurren en este momento. Bueno, gracias, Diajanida. Para cerrar, Karsten, dime qué es esto. Una pantalla negra. No, ya va. Se me cerró. ¿Ahora sí la ves? Ah, mira, sí, ese soy yo y Aparicia, que acaba de fallecer el año pasado. Yo recién nacido en la casa de mi abuela y ella era la criada de Clarita. Y como decía mi tío, el niño es bastante bien, por fin un niño para soltero, porque se ríe y se puede dejar, si se deja agarrar. Y ella acaba de morir. Era tu nana. Sí, ella se murió el año pasado, vivía en la casa de una prima mía. Y era una persona de una paciencia y una gran cocinera. Había aprendido mucho de la cocina alemana y también de la venezolana. Hacía unos quesillos que yo tengo la receta y que me quedan sensacionales. Esa foto sintetiza qué significa vivir entre dos mundos. Gracias, Karsten. Ha sido muy grato esta conversación. Gracias a todos. Diajanida te dejo en el control como siempre. Gracias a ustedes. Adelante, Karsten. No, quería devolver las gracias y todos los favores recibidos. No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias a Tulio nuevamente. Gracias a todas las personas también que se conectaron y estuvieron acá escuchando esta conversación entre Karsten y Tulio. Les recordamos, lo puse por el chat, pero en nuestro canal de YouTube, luego nosotros publicamos todas las conversaciones que hacemos aquí en la cátedra y también las otras actividades que llevamos a cabo en la fundación. Y los invitamos para el próximo sábado, en donde nos vamos a encontrar nuevamente de forma telemática para conversar sobre la inmigración italiana a Venezuela. Así que ya saben, el próximo sábado a las 11 de la mañana nos volvemos a encontrar acá. Gracias, Tulio. Gracias, Karsten. Gracias a todos. Un feliz fin de semana. Que tengan un buen sábado.